Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con la guía de escultura gótica, esta vez la música. Como es súper amplio, pues yo voy a ir como digamos a lo más importante. Y lo que os recomiendo sobre todo es que pues intentéis leeros algún artículo, un libro en el que trate por el surgimiento, por ejemplo, del rock gótico, ¿no? O a partir del surgimiento del post-punk. El post-punk surgió como aquella necesidad, pues, de alejarse del sonido más sucio, ¿no? Más rudo, más brusco del punk. En este punto se intentaba romper un poco, pues, con lo que era el punk y con lo que era el rock tradicional, pero cogiendo, pues, esa energía pues que tenía el movimiento punk, pero ya os digo, alejándose del carácter reivindicativo y de esa suciedad o de esa especie de coger canciones y hacerles como un butipurrillo. Y sobre todo pues quería acabar un poco con lo que era el hecho de que muchísimos grupos punk pues se reunían en un garaje y compusieran pues prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Porque en ese momento los punk no era tanto digamos, cómo cantaran y cómo tocaran, sino, digamos, el carisma que tuvieran y lo que te dijeran las letras, más que la voz. Aquí cuando estos diferentes grupos que salieron de esta nueva ola de música, pues empezaron a, digamos, experimentar con el funk, con la música electrónica, con el rock e incluso con el jazz. También es aquí cuando se empieza a hacer, digamos, más fuerte la influencia artística, ¿no? No dejando solo el tema político, sino que de nuevo pues aparecían canciones que se hacían referencia a películas, a libros e incluso a obras de arte tales como pinturas. La forma de modificar la música era pues darle un tono más rítmico y profundo, al igual que darle un toque bastante más, digamos, oscuro y también mucho más artístico. Y la verdad es que el post-punk sirvió bastante pues para crear las bases de lo que sería el futuro rock alternativo y por supuesto el rock gótico. Y entonces es cuando surge pues el rock gótico, que cogía influencias, por supuesto, del movimiento punk y también del New Wave, por ese toque ahí, por lo siniestro, lo oscuro, pues digamos lo más siniestro del alma humana. El rock gótico pues hacía bastante uso de las guitarras, pero no con tanta fuerza, sino de una forma más etérea que creara pues una atmósfera, ya os digo, más como melancólica y siniestra. Y también era importante pues que las voces se hicieran como una especie de ecos, ¿vale? Que no fueran como tan finas, se dice voces andrinas. Se dice que el rock gótico normalmente suele crear, digamos, una atmósfera como de depresión o de algo siniestro, pero lo de la depresión en realidad no es así, pues que lo que se intenta en realidad crear es una atmósfera digamos teatral, ¿no? Que te haga, por eso es tan importante lo que es la escenografía, tanto en videoclips como en los mismos grupos, que te hagan crear esa atmósfera que te haga sentir de una u otra manera. Pero sí es verdad que normalmente lo que se intenta buscar es melancolía, que es muy común que se confunda melancolía con depresión, pero como os digo, si bien hay grupos que se intentan crear como esta sensación pesada de depresión, pero sin ser pesada musicalmente, sino estéticamente, pues no es algo que predomine o que siempre tengan que ser así en la escena gótica, y más concretamente en el rock gótico. También destaca la batería, que si os habéis fijado, pues suele ser como muy repetitiva y constante. Pero bueno, todo esto se hace para crear justamente ese tipo de atmósfera. Y también es verdad pues que empieza a surgir el uso de sintetizadores, que sí que os habréis dado cuenta pues que es verdad que apoya muchísimo esta atmósfera siniestra. Y es algo pues que luego eso sería tanto en el rock gótico como en el dark wave, como bastantes géneros musicales asociados a la escena gótica, y también a lo mejor en algunos casos asociados a algunos estilos que pueden estar, digamos, compañeros de la subcultura gótica, pero sin pertenecer a la escena gótica. Que ya sabéis que aquí tenéis un vídeo donde se habla claramente de lo que es la escena gótica y de lo que es la subcultura gótica, porque son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo unidas. Y ahora tenemos el Death Rock, que el Death Rock, si os fijáis, pues que sí que tira bastante más de lo que sería el punk. De hecho, tiene muchas influencias del punk rock y del horror punk. Y os habréis fijado pues que en muchas de sus letras pues se habla de la muerte y de cosas macabras, ¿no? Y también, pues como os digo, pues de las películas de serie B y tal. Es un tipo de música que va muy acorde pues con esa temática. Aunque también es cierto que muchísimos grupos de rock toman como otro tipo de corriente, que es una corriente donde hacen como una especie de sátira mezclada precisamente con películas de serie B, pero que al mismo tiempo es un poco reivindicativa. Porque como os digo, el death rock sí que tiene mucha más influencia punk que lo que sería, por ejemplo, el rock gótico. Porque si bien el rock gótico cogería la esencia siniestra y algo nostálgica del punk rock, pues, o sea, del post-punk, pues en el caso del death rock cogería esta esencia post-punk, pero también tiraría mucho del punk rock. Y aquí las voces pueden ser incluso más andróginas, ¿no? De hecho, un gran referente, pues por ejemplo, sería Alice Cooper. Y por lo tanto, os habréis fijado pues que efectivamente el death rock es más acelerado, también es más sucio en cuanto a sonido, y precisamente es por eso, porque tiene como más influencias punk que lo que puede tener, por ejemplo, el rock gótico, que ya se buscaba como un sonido que creara una esencia y tal más
fina, entonces no se escuchaba tanto esta suciedad, pero en el caso del Death Rock, pues sí es verdad que tira bastante pues, de sonidos y esencias del punk. Así que para resumir diríamos que el post-punk fue una corriente que sirvió pues para diferenciarse de esos sonidos tan crudos y tan sucios del punk, pero luego surgió el death rock que los volvía a abrazar y que su atmósfera, sus letras y demás pues de nuevo eran más reivindicativas en contra del sistema actual y también hacían clara referencia a cosas más macabras, siniestras y oscuras, mientras que el rock gótico tiraba más por una corriente más etérea y también más melancólica, así que como ves los sentimientos son un poco contrarios, porque en el caso del death rock sería mucho más reivindicativo y en el caso del rock gótico pues sería una cosa más melancólica y más de sentimientos quizás. Esto lo estoy resumiendo mucho para que lo entendáis, pero es bastante más abarcable. De todas maneras vamos a pasar al dark wave, que es mi género favorito. Y bueno, en el dark wave pues la verdad es que tuvo tanta fuerza que sí es verdad que hubo como una subcultura aparte llamada los dark waves. En el dark wave lo que ocurre es que se apoya mucho más de la melancolía y tristeza y suelen tener pues unas letras mucho más sentimentales que hablan mucho más de cómo te puedes sentir, de sentimientos como depresión, desolación, tristeza. Y sí es verdad que muchas de sus canciones te puede dar la sensación como que o son súper tristes tanto por la letra como por la esencia, como también puede ser que en el principio había como sonidos como un poco más quejumbrosos, ¿no? Donde podías llegar a sentir incluso el dolor de las letras, ¿no? De lo que te estaban expresando. Y el dark wave era una forma de expresar a través de algo tan bonito como el arte musical, aunque si os habéis fijado, la mayoría de los artistas que hacen dark wave y en sus videoclips habéis podido comprobar la esencia tan bonita, ¿no? De cómo intentan tirar a través del arte. Por ejemplo, siempre lo digo, Diario Trip, ¿no? Angie Darkness, podéis ver la estética del videoclip, cómo es y cómo te hace sentir realmente todo lo que está diciendo la letra. Era una forma pues de expresar de una forma bonita, porque obviamente era bonito a los ojos, por lo menos nuestros, una forma más bonita, pues todo el dolor y la pesadumbre que puedes llevar pues dentro de ti. Así que era esta forma de expresarlo, porque el dark wave cogía todo este tono oscuro, de nuevo estos temas, pero unos temas que nos hablaban tanto como eran la depresión, la ansiedad, la tristeza y el desamor, pero todo hablado de una forma muy, digamos, más dolorosa, más cruda, yo creo que más verdadera. A partir de estos 4 estilos musicales saldrían otros que tendrían que venir muy relacionados. Obviamente el New Wave no es un estilo derivado de estos, sino que el New Wave es verdad que tenía en común con todos estos estilos musicales pues el gusto por lo siniestro. De hecho pegó muy fuerte y por eso está directamente relacionado con la escena gótica, aunque a muchos góticos no sé por qué les cuesta creerlo, pero sí, está directamente relacionado y de hecho es muy raro que tú vayas a un sitio y no te pongan música New Wave, porque es que, como os digo, puede ser, la música está muy relacionada con este gusto por lo oscuro y un poco siniestro, y fue de aquí que se cogieron muchas influencias para toda la música, digamos, tanto de la escena gótica como asociada a la subcultura gótica, porque por ejemplo del dark wave nació el dream pop de grupos tan famosos como por ejemplo The Cranberries, que de nuevo la cantante con su voz y su, digamos, y su música, aunque muchas de sus canciones han sido catalogadas como rock alternativo, que el rock alternativo también, como habéis visto, viene del post-punk y fue, digamos que fue una de las ramas del post-punk. Pues sí es verdad que tenía una forma, digamos, muy sentimental o muy fuerte, que te hacía sentir muy bien los sentimientos que ella quería expresar a través de las canciones, tanto con letras como con sonido. Y por supuesto a través del dark wave pues luego tendríamos sonidos como el dark etéreo, que bueno, ya sabéis que nos hace, tienen una forma más, digamos, operística, incluso que te puedes imaginar algo así como el Conde Drácula mientras estás escuchando ese tipo de canciones. Y después de todas estas cantidades de subgéneros de los que ya os he hablado en varios vídeos, que intentaré poneros por aquí o en la cajita de información los vídeos de los géneros musicales asociados a la subcultura gótica, digamos que el género actual más asociado y por el que muchos góticos se pelean es el Gothic Metal, que no, el metal gótico no deja de ser una fusión del doom metal con el rock gótico. Se cogen los temas y la esencia del rock gótico junto con esa melodía y esa melancolía del doom metal, haciendo por lo que a mí conlleva, por lo que a mí respecta, una combinación totalmente perfecta. Y sí que es verdad que a partir del Gothic Metal empezó a surgir con más fuerza el metal sinfónico, que de nuevo no es un género musical
ni asociado ni perteneciente a la subcultura gótica, pero que sí es verdad que muchos góticos disfrutan tanto por la estética, por la temática, como por las cantantes tan icónicas que tiene al respecto. Esto ha sido un resumen bastante rápido, más que nada porque, como os digo, tenéis 3 o 4 vídeos de géneros musicales asociados a la subcultura gótica, y aquí os he explicado más bien lo que era el nacimiento, el por qué nació y los géneros musicales que son directamente de la escena gótica. El próximo vídeo será sobre literatura, que me tengo que preparar con tiempo porque obviamente conozco demasiadas cosas de la literatura gótica, porque como sabéis, a mí me encanta leer. Así que nada, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hagas la triada. ¿Cuál es la triada? Me gusta, comparte, suscríbete, porque esto me ayuda a mí a seguir creciendo y a que más gente nos conozca y bueno, pues vayamos siendo cada vez más grandes en la familia. También me puedes seguir por mis redes sociales y también otra forma de colaborar, aparte del corazoncito con el símbolo del dólar que hay ahí debajo para que le dones a esta creadora, pues también te puedes hacer miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También te recuerdo que tengo 2 canales secundarios, que uno es Cocina con Darkness y el otro es Madame Obscurité, que ya vamos ahí poco a poco creciendo. Así que ya te digo, aquí tienes contenido todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. Así que si tú no me ves antes es porque tú no quieres, porque yo estoy aquí siempre. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.